Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar un secreto que ha estado dando vueltas en la mente de muchos, algo que añade una capa fascinante a una de las personalidades más queridas del momento. Sí, vamos a hablar de Can Yaman y sus tatuajes. Si eres fan de sus series, de su carisma en pantalla, o simplemente te intriga el mundo de las celebridades, prepárate, porque hoy vamos a ir más allá de lo que vemos en la pantalla. Vamos a sumergirnos en el arte corporal de Can, a descubrir qué hay detrás de esas marcas permanentes en su piel, y por qué cada una de ellas podría tener un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que vendrán cosas increíbles. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un actor carismático, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su innegable atractivo. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de transitar desde el romance hasta la acción con una naturalidad que lo ha catapultado a la fama internacional. Sin embargo, como muchas estrellas de su calibre, Can tiene facetas que van mucho más allá de su trabajo en la actuación. Y una de ellas, sin duda, son sus tatuajes. A menudo los tatuajes en las celebridades son vistos como meros adornos estéticos, una forma de expresión de tendencias o, en algunos casos, como un gesto de rebeldía juvenil. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, la evidencia visual y las especulaciones que rodean su arte corporal sugieren que hay una historia, una conexión personal, y quizás hasta una filosofía de vida detrás de cada diseño que lleva en su piel. Son más que simples dibujos, son narrativas silenciosas grabadas en su epidermis. Vamos a empezar por uno de los más visibles y comentados, el tatuaje de un asterisco león en su brazo. Este poderoso animal, el rey de la selva, es universalmente reconocido por su fuerza, coraje, liderazgo y poder. No es de extrañar que un actor con la presencia escénica de Can, que a menudo interpreta personajes de gran determinación y carisma, elija este majestuoso animal como parte de su identidad visual permanente. Podríamos interpretarlo como una representación de su propia personalidad, esa fuerza interior que lo impulsa a triunfar en una industria tan competitiva y exigente como la del entretenimiento. O quizás podría ser un recordatorio constante de la valentía que necesita para enfrentar los desafíos inherentes a la fama global y el escrutinio público. Piensa en la energía que proyecta en sus personajes, esa audacia, esa confianza inquebrantable, el león parece capturar perfectamente esa esencia arrolladora. Además, la simbología del león trasciende la mera fuerza bruta, también está asociado con la protección, con ser un guardián, un defensor. Esto podría reflejar un lado más protector de su persona, quizás hacia su familia, sus amigos, o incluso hacia sus fervientes seguidores, aquellos que lo han apoyado en su trayectoria. Es un emblema de poder, pero también de responsabilidad. Otro tatuaje que ha llamado mucho la atención es aquel que presenta una asterisco frase en latín. El latín, por sí solo, evoca un sentido de historia, de tradición milenaria, de sabiduría antigua que ha perdurado a través de los siglos. Las frases en latín, a menudo inscritas en monumentos, documentos históricos o en el arte, suelen tener significados profundos, a veces filosóficos, motivacionales o incluso espirituales. Aunque la frase exacta y su ubicación precisa pueden variar ligeramente en las diferentes fotografías que circulan, la elección de un idioma clásico y atemporal para un tatuaje sugiere una apreciación profunda por la historia, por el conocimiento que trasciende el tiempo o quizás, más íntimamente, un lema personal que lo guía en su vida y en su carrera. Imagina el peso y la solemnidad que una frase así puede tener para él. Podría ser algo relacionado con la perseverancia ante la adversidad, con la comprensión del destino y la agencia personal, o con una búsqueda incesante de la verdad y la autenticidad. ¿Te imaginas cuál podría ser? Es fascinante pensar en las profundas reflexiones que un actor de su calibre, expuesto a tantas experiencias y perspectivas, puede tener sobre la vida, el éxito, el legado y el propósito. Y hablando de legado y de aquello que nos marca de forma duradera, otro tatuaje que a menudo se comenta es el de un asterisco, símbolo que algunos han interpretado como una especie de amuleto o símbolo de protección. Estos símbolos pueden tener raíces en antiguas creencias, rituales ancestrales o tradiciones espirituales que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Podrían representar la buena suerte, la protección contra las influencias negativas, la fuerza espiritual, o la conexión con un plano superior de existencia.
Para una persona que está constantemente bajo el ojo público, que viaja con frecuencia y que experimenta las fluctuaciones de la fama, no sería descabellado pensar que busca una especie de ancla espiritual, un punto de referencia interno o un recordatorio tangible de algo que considera fundamental para su bienestar. Es como llevar consigo un pedazo de su propia fe, de sus propias creencias o de su propia protección personal, algo que lo acompaña y lo reconforta a donde quiera que vaya, un talismán moderno en un mundo cada vez más complejo. Ahora, ¿y si profundizamos un poco más en la dimensión narrativa de estos tatuajes? Los tatuajes en su esencia más pura no son solo dibujos en la piel, son historias contadas de forma permanente, capítulos de una vida que se manifiestan visualmente. A menudo las celebridades, al igual que cualquier otra persona, eligen plasmar en su cuerpo momentos importantes de sus vidas, personas que aman profundamente, o lugares que han dejado una huella imborrable en su alma. Si bien Kanyaman no ha detallado públicamente el origen y el significado exacto de cada uno de sus tatuajes, podemos hacer especulaciones fundamentadas basándonos en lo que sabemos de su trayectoria, sus pasiones y su personalidad pública. Por ejemplo, es bien conocido su amor por el deporte, su disciplina férrea y su dedicación implacable. Kan ha demostrado ser un deportista consumado, y muchos de sus admiradores lo ven como un modelo de vida activa y saludable. ¿Podría tener algún tatuaje que refleje esa profunda pasión por la actividad física? Quizás un símbolo relacionado con el boxeo, un deporte que practica y que requiere una combinación única de fuerza, agilidad y resistencia mental. O tal vez un símbolo asociado con algún otro deporte que lo haya marcado de alguna manera significativa, que le haya enseñado lecciones valiosas sobre el esfuerzo, la superación de límites y la disciplina. Los tatuajes relacionados con la actividad física a menudo representan la fuerza, la resistencia, el compromiso y la mentalidad de lucha que se requiere para destacar en ese ámbito. Podría ser un recordatorio constante de los valores que ha aprendido a través del deporte, valores que sin duda aplica también en su carrera actoral. Además, Kanyaman es un actor con un público increíblemente diverso y global. Sus fans provienen de diferentes culturas, países y orígenes. Esta conexión con audiencias tan variadas es un testimonio de su carisma y de la universalidad de su talento. ¿Podría alguno de sus tatuajes ser un guiño a alguna de estas culturas que lo han acogido con tanto cariño? O quizás, podría ser un homenaje a algún papel que haya interpretado y que haya sido especialmente significativo para él, que le haya permitido explorar nuevas dimensiones de su arte y de sí mismo. A veces los actores se tatúan algo que les recuerda la experiencia intensa y gratificante de trabajar en un proyecto que amaron, un personaje que los desafió y los hizo crecer. Piensa en lo profundo y absorbente que puede ser el proceso de inmersión en un personaje, y cómo un tatuaje podría servir como un recordatorio tangible y permanente de esa conexión, de esa alquimia artística. Podría ser un símbolo que represente la esencia de un personaje icónico o una frase que resonó con él durante el rodaje. Otro aspecto fascinante de los tatuajes es la elección del artista y la técnica utilizada. En el mundo del tatuaje existe una diversidad de estilos, desde el realismo hasta el minimalismo, pasando por el tradicional, el japonés y muchos otros. Hay artistas que son verdaderas leyendas en su campo, reconocidos por su maestría y su visión artística. ¿Podría Kanyaman haber buscado a un artista específico, alguien con un estilo particular que él admirara, para crear estas obras de arte en su piel? Si es así, esto añadiría otra capa de significado a sus tatuajes, mostrando no solo su aprecio por el arte del tatuaje en sí, sino quizás también su conexión con la comunidad de tatuadores y su respeto por su oficio. A veces la elección del artista es tan importante como el diseño en sí, ya que el artista aporta su propia interpretación y habilidad al concepto. Es un acto de colaboración artística. También es fundamental recordar que la interpretación de un tatuaje es, en gran medida, personal y subjetiva. Lo que para una persona significa una cosa, para otra puede tener un sentido completamente diferente, o incluso carecer de significado. Y eso es precisamente lo maravilloso de esta forma de expresión. Kanyaman podría tener un significado muy privado y personal para cada uno de sus tatuajes, algo que solo él y, quizás, sus personas más cercanas conocen y comprenden íntimamente. Y eso es perfectamente válido. No necesitamos conocer el detalle exacto de cada línea, cada sombra y cada curva para apreciar la belleza, el misterio y la autenticidad que rodean su arte Sioar. Por Al. La belleza reside en parte en esa aura de misterio que envuelve sus elecciones personales.
Sin embargo, el hecho de que estos tatuajes sean visibles y que hayan generado tantas conversaciones y especulaciones entre sus fans y los medios de comunicación, nos invita a reflexionar sobre la forma en que las celebridades presentan su imagen al público. Los tatuajes son una forma de autoexpresión poderosa, una manera de mostrar al mundo una parte de quiénes son, de sus pensamientos, de sus valores y de sus experiencias. En el caso de Can Yaman, sus tatuajes parecen añadir un toque de profundidad, carácter y autenticidad a su ya de por sí cautivadora personalidad. No son simplemente adornos superficiales, son parte de su narrativa personal, de su historia de vida grabada en tinta. Son una extensión de su identidad. Y si nos ponemos a pensar en el futuro, la pregunta que surge es natural: ¿crees que Can Yaman se hará más tatuajes? La piel es un lienzo, y para muchas personas, es un lienzo en constante evolución, un reflejo de sus cambios, sus aprendizajes y sus nuevas experiencias. A medida que sus experiencias de vida se multipliquen, a medida que siga creciendo como artista y como persona, es posible que elija plasmar nuevas marcas en su piel, cada una con su propia historia que contar, su propio capítulo que añadir a su autobiografía visual. Es como un diario personal, pero escrito con tinta permanente, un registro tangible de su viaje vital. La fascinación por los tatuajes de las celebridades, lejos de ser una mera cuestión de curiosidad morbosa o de interés superficial, es una forma de conectar con ellos a un nivel más humano y cercano. Es una oportunidad para intentar entender sus elecciones, sus gustos, sus influencias y quizás de encontrar inspiración para nosotros mismos. A veces un tatuaje, ya sea de una celebridad o de alguien cercano, puede ser un catalizador para la reflexión personal, para la autoexploración, para cuestionarnos nuestras propias elecciones y significados. Quisiera invitarte a que, si conoces algún detalle más sobre los tatuajes de Can Yaman, si tienes alguna información adicional que no hayamos cubierto, o si tienes una interpretación diferente y valiosa de alguno de ellos, lo compartas con nosotros en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y seguir esta fascinante conversación. Vuestras aportaciones enriquecen enormemente el contenido de nuestro canal. En resumen, hemos explorado la posible simbología detrás de algunos de los tatuajes más conocidos de Can Yaman, desde el poderoso león que representa la fuerza, el coraje y el liderazgo, hasta las enigmáticas frases en latín que sugieren una apreciación por la sabiduría antigua y la introspección, y los misteriosos símbolos de protección que podrían ser anclas espirituales en su vida. Hemos reflexionado sobre cómo estos tatuajes pueden ser una extensión de su personalidad, de su disciplina deportiva, de su aprecio por la historia y la cultura, e incluso de su conexión con sus personajes y su audiencia global. Y aunque muchos de sus significados permanezcan en el ámbito privado, en el santuario de su propia experiencia, la simple presencia de este arte corporal añade una dimensión intrigante, un aura de profundidad y misterio a la figura de este carismático y talentoso actor. Ha sido un placer desgranar estos detalles, especular y reflexionar sobre este aspecto tan personal de Can Yaman con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de sus tatuajes tanto como yo lo he hecho. Si te ha gustado este vídeo y has encontrado interesante esta exploración, por favor, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y seguidores que también admiran a Can Yaman o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Tenemos muchas más sorpresas y análisis interesantes en camino. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.